En los años oscuros que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Alemania era un país roto. La pobreza, el hambre y el caos eran el pan de cada día, y en medio de esa desesperación, un hombre se ganaba la vida en los mercados vendiendo carne de res, o al menos eso decía. Su nombre era Fritz Haarmann y pronto sería conocido como el carnicero de Hannover. Un asesino que no solo mataba a sus víctimas, sino que, según los rumores, las convertía en alimento. Pero antes de entrar en esta historia macabra, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para seguir conociendo los crímenes más aterradores del mundo real. Fritz Haarmann nació el 25 de octubre de 1879 en Hannover, Alemania. Era el sexto hijo de una familia humilde. Su padre era un hombre violento y autoritario. Su madre, una mujer enferma y débil. Desde pequeño, Fritz fue un niño solitario, con un carácter extraño. Le gustaba jugar con muñecas, vestirse con la ropa de su madre y evitar los juegos rudos con otros chicos. En una sociedad conservadora como la alemana de principios del siglo XX, eso lo convertía en un paria. A los 15 años fue enviado a una academia militar, donde al principio pareció adaptarse, pero tras unos meses sufrió una crisis nerviosa y fue diagnosticado con demencia parcial. Fue dado de baja y regresó a casa, donde empezó su larga caída. En los años siguientes, Haarmann fue arrestado varias veces por pequeños robos y por acoso a menores. Pasó temporadas en prisión y en hospitales psiquiátricos, pero cada vez que salía volvía a las calles. Era un hombre carismático, con una sonrisa amable, que sabía ganarse la confianza de los demás. Esa mezcla de simpatía y oscuridad lo convertiría en un depredador perfecto. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en ruinas. Las calles de Hannover se llenaron de jóvenes sin hogar, huérfanos, soldados desmovilizados y desempleados. Muchos dormían en las estaciones de tren o en los parques. Y fue allí donde Fritz comenzó su caza. Haarmann se hacía pasar por un inspector de policía. Patrullaba las estaciones y se acercaba a los muchachos que vagaban por la zona. Les ofrecía comida, alojamiento o trabajo. Una vez que los llevaba a su apartamento, les daba alcohol y cuando estaban distraídos, los atacaba. Su método era rápido y brutal. Los estrangulaba o les mordía la garganta con tanta fuerza que literalmente les desgarraba la tráquea. Después, abusaba de los cuerpos y los desmembraba con precisión. Guardaba algunas partes y el resto desaparecía. Según los rumores, Fritz tiraba los restos al río Leine, que cruzaba Hannover, pero pronto empezaron a circular historias más horribles. La gente decía que vendía la carne de sus víctimas en el mercado, disfrazada como carne de cerdo. Nunca se pudo probar del todo, pero los huesos hallados en el agua parecían confirmar lo peor. Durante años, los vecinos notaron cosas extrañas. El olor nauseabundo que salía del apartamento, los gritos ahogados durante la noche, el ir y venir constante de jóvenes. Pero Fritz siempre tenía una excusa. Estoy cocinando, el río huele mal, son amigos que se emborrachan. Y como era conocido por ayudar a los pobres, pocos sospechaban de él. Incluso la policía lo consideraba un informante útil. Les daba datos sobre ladrones y vagabundos, mientras él mismo mataba a decenas sin ser descubierto. Entre 1918 y 1924, el horror se desató en silencio. Los jóvenes desaparecían uno tras otro sin dejar rastro. Las madres acudían desesperadas a la comisaría, pero los agentes respondían siempre lo mismo. Habrá huido. Todos lo hacen. Hasta que el río habló. En mayo de 1924, 2 niños encontraron un cráneo humano flotando en el agua. La policía organizó una búsqueda y halló más de 500 fragmentos óseos. Eran de al menos 22 personas diferentes. El terror se apoderó de Hannover. La prensa hablaba de un monstruo y los vecinos se encerraban en sus casas. Finalmente, un testigo aseguró haber visto a un joven desaparecido entrando en casa de Haarmann. Fue el hilo que desató el horror. El 22 de junio de 1924, la policía irrumpió en su apartamento. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla. Las paredes estaban salpicadas de sangre, había cuchillos, sierras y montones de ropa perteneciente a sus víctimas. En la cocina, trozos de carne envueltos en papel. Fritz intentó sonreír. Dijo, no hay nada de qué preocuparse, solo un poco de carne vieja. Fue arrestado inmediatamente. Durante los interrogatorios confesó sin resistencia. Contó con detalle cómo atraía a los jóvenes, cómo los mataba, cómo desmembraba sus cuerpos y cómo arrojaba los restos al río. Incluso hizo bromas al relatarlo. Cuando le preguntaron si había vendido carne humana en el mercado, solo respondió, si la gente la compró, no fue culpa mía.
El juicio comenzó en diciembre de 1924 y causó sensación en toda Alemania. Fritz Haarmann fue acusado de 27 asesinatos, aunque él afirmó haber matado más de 50. Su frialdad y su actitud burlona horrorizaban a todos. A veces imitaba los gritos de sus víctimas o se reía mientras describía cómo cortaba los cuerpos. Los psiquiatras lo analizaron durante semanas. Algunos lo consideraban un psicópata con impulsos sexuales sádicos. Otros decían que era un producto de la miseria y la guerra. Pero todos coincidieron en que comprendía perfectamente sus actos. Era culpable. El 19 de diciembre de 1924 fue condenado a muerte por decapitación. Su última petición fue un cigarrillo y una taza de café. Antes de morir, dijo sonriendo: «Denme prisa. Tengo curiosidad por ver cómo se siente». Fue ejecutado el 15 de abril de 1925. Después de su muerte, los médicos examinaron su cerebro buscando una explicación a su crueldad. No encontraron nada anormal. Era un monstruo, completamente humano. El caso de Fritz Haarmann marcó un antes y un después en la criminología alemana. Inspiró novelas, películas y hasta canciones, pero también dejó una herida abierta, la de una ciudad que ignoró las señales del horror por demasiado tiempo. En el lugar donde vivía, los vecinos todavía aseguran que, por las noches, se escuchan pasos y un murmullo en el río. Dicen que es la voz de las víctimas, pidiendo justicia. Fritz Haarmann no solo mató a jóvenes inocentes, mató la inocencia de toda una ciudad. Su historia nos recuerda que el mal puede disfrazarse de simpatía, de sonrisa amable, de vecino servicial, y que a veces el monstruo no vive en la oscuridad, sino justo al otro lado de la pared. ¿Y tú? ¿Crees que Haarmann nació monstruo o fue la miseria de su época lo que lo transformó?